Como ya le decía, ayer el Banco de México subió la tasa de referencia en 50 puntos base. Fue una decisión en donde Gerardo Esquivel optó por 25 puntos base y conversé con Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora del Banco de México, y aquí le presento la entrevista. Me da mucho gusto saludar esta mañana a la gobernadora del Banco de México, que además pues es un nombramiento histórico, la primera mujer, la más joven, hasta donde tengo entendido, la persona más joven que ha encabezado el Banco Central de nuestro país, y probablemente el banquero central, la banquero central más joven de los países del G20. Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, muchas gracias por tomar esta llamada. Encantada, Rodrigo, un gusto saludarte y espero que te encuentres muy bien tú y tu auditorio. Y antes de entrar de lleno a la decisión de política monetaria que se anunció el día de ayer, primero saber cómo ha sido el proceso de integración a la Junta de Gobierno y cómo ha sido llegar al Banco de México. Bueno, pues te diría que ha sido un mes intenso de trabajo con mis compañeros de la Junta y el staff del banco. La verdad es que me han hecho sentir muy bienvenida a mi llegada. En este periodo he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con mis compañeros de la Junta, quienes tienen toda mi admiración y respeto, así como con todo el equipo de profesionales que integran el Banco de México. Y te diría que es un orgullo y un privilegio encabezar esta institución de nuestro país, que tiene un papel tan importante en la economía. Y además te toca, gobernadora, llegar en un momento, pues diría el más retador, por lo menos de la última década en política monetaria, un entorno de alta inflación a escala global, particularmente en el caso de México, la inflación subyacente acelerando. ¿Cómo explicar la decisión que tomaron, que anunciaron el día de ayer? 50 puntos base aumenta la tasa de referencia. ¿Cuáles fueron los elementos que observó la Junta de Gobierno y tu visión en particular? Claro que sí, Rodrigo, con gusto. Te comparto que vimos, por supuesto, como en cada decisión, diversos factores que analizamos. En el ámbito global persisten los riesgos asociados a la pandemia, las presiones inflacionarias, tensiones geopolíticas y ajustes a condiciones monetarias y financieras. Tenemos un menor ritmo de recuperación de la actividad económica mundial en el cuarto trimestre de 2021, con heterogeneidad entre países. La inflación global continúa aumentando, permanecen los cuellos de botella que teníamos en la producción, la recomposición del gasto hacia las mercancías permanece, tenemos precios elevados de alimentos y recuperación en algunos servicios. Ante este escenario de elevada inflación, se han generado expectativas de una reducción más acelerada del estímulo monetario a nivel global, en donde además las condiciones financieras presentan un apretamiento y las tasas de interés están aumentando, el dólar fortaleciéndose moderadamente. Otro elemento importante es la decisión más reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que anunció que continuará reduciendo el ritmo de sus compras de activos y que la tasa de fondos federales se incrementará pronto. Al mismo tiempo, un amplio número de economías emergentes continuaron incrementando ya sus tasas de referencia. Y bueno, en cuanto al ámbito nacional, se ha observado una precisión en el tipo de cambio. Tenemos, en cuanto a la inflación, lo que bien ya señalabas, la magnitud y duración que vemos en las presiones inflacionarias han sido mayores a lo anticipado. En enero, la inflación anual general y subyacente se ubicaban en 7.07 y 6.21% respectivamente. Por su parte, las expectativas de inflación general y subyacente aumentaron nuevamente para 2022 y 2023, sobre todo hacia el primer trimestre del próximo año. Las de mediano plazo disminuyeron ligeramente y las de largo plazo se han mantenido estables. Entonces, en este escenario, nuestra previsión es que las mediciones anuales converjan a la meta de 3% hacia finales de 2023. Sin embargo, seguimos observando riesgos al alza y a la baja para este escenario, de tal forma que tenemos un balance respecto a la trayectoria prevista que se mantiene a la alza. Entre los factores que observamos al alza, tenemos, te mencionaba, presiones inflacionarias externas, presiones de costos, posible persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados, y a la baja se compartiría entre algunos otros un efecto mayor al esperado de la brecha negativa del producto, medidas de distanciamiento social o apreciación cambiaria.
Y bueno, pues esos son algunos de los elementos que la Junta de Gobierno consideró para tomar esta decisión de aumentar 50 puntos base y llevarla a un nivel de 6%. Ahora, uno de los miembros de la Junta votó por 25 puntos base. ¿Qué decir de esta decisión? Sobre todo porque el momento de recuperación de la economía mexicana claramente es asimétrico, es decir, no está siendo al mismo ritmo que la caída. ¿Qué decir del argumento de 25 puntos base en lugar de 50? Bueno, como sabes, la decisión que se toma es una decisión colegiada. Los miembros de la Junta todos aportan, como que señalaba, pues un gran profesionalismo y todos tienen una gran experiencia. Entonces, bueno, en ese sentido, en el seno de la Junta de Gobierno, donde se da la discusión, hay un respeto a cada uno de los puntos de vista y, bueno, en este caso, como se decidió en esta ocasión, hubo 4 puntos a favor de 50 y 1 en favor de 25, pero te compartiría, bueno, pues que hay un respeto a las decisiones de cada uno de los miembros de la Junta. Ahora, considerando lo anterior, sobre todo los riesgos a la alza, ¿qué podríamos esperar en términos del ritmo del Banco de México? Sobre todo porque el FED, bueno, pues ellos ya anticiparon que desde mediados de marzo y probablemente en todas las elecciones subsecuentes estarán haciendo incrementos. En el caso del Banco de México, ¿cuáles son los elementos de decisión y sobre todo qué puede esperar el mercado y por supuesto los mexicanos? Porque al final, pues esa es la clave, ¿no? Mantener el poder adquisitivo de la moneda y una inflación baja y estable. Claro que sí, Rodrigo, te compartiría, bueno, como ya hemos platicado, el panorama para la inflación aún es complejo ante la magnitud y profundidad de los choques que se derivan principalmente de la pandemia de COVID que la siguen afectando. El principal desafío que permanece es el desbalance de oferta y demanda en varios mercados. Por un lado, la oferta de bienes y servicios sigue presentando afectaciones por los cuellos de botella, por las disrupciones en cadenas de abastecimiento, por el encarecimiento de insumos, y frente a ello, la demanda por mercancías se mantiene elevada por la reasignación del gasto de los hogares hacia estas, así como por la recuperación económica global impulsada por los importantes programas de estímulos económicos en economías desarrolladas. En el caso de los servicios, la reapertura de actividades ha permitido satisfacer la demanda que estuvo limitada durante meses y que además se ha beneficiado del avance en las campañas de vacunación. De esta forma, en la medida en que vayan normalizándose las condiciones de oferta y de demanda, el desbalance deberá irse corrigiendo, restando presión a la inflación. Las previsiones de inflación del banco incorporan una disminución de la inflación general durante 2022 y que conversa a niveles cercanos a la meta de inflación general de 3% hacia finales de 2023. Sin embargo, en el complejo entorno de la pandemia no se puede descartar que puedan ocurrir nuevos choques que presionen a la inflación al alza. Como ha ocurrido en los 2 últimos años, el curso que tome la pandemia de COVID-19 seguirá siendo muy importante para la evolución de la inflación. La aparición de nuevas variantes del virus, como lo que ha ocurrido con la variante Omicron, podría potencialmente prolongar y profundizar las distorsiones entre oferta y demanda comentadas. Al respecto, te diría que la efectividad y generalización de las vacunas también seguirá siendo un factor central para que incluso de surgir nuevas variantes, que esperemos no sea así, pues la recuperación económica y el camino a la normalización de las condiciones de producción no se vea interrumpido súbitamente. Pero en este contexto, la Junta de Gobierno del Banco de México seguirá vigilando estrechamente el comportamiento de las presiones inflacionarias, de modo que pueda tomar las acciones necesarias para garantizar la convergencia de la inflación a su meta. Y aquí la conversación con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México. Un aspecto que me llamó mucho de los pronósticos de la inflación y que ya da cuenta de ellos es justamente la inflación subyacente, sobre todo porque pues claramente en el primer trimestre el promedio es de 6.4%, pero luego empieza a bajar ya de manera pues más pronunciada. ¿Cuáles son los elementos, digamos, que explican la inflación subyacente y sobre todo lo que hacen proyectar que en el tercer trimestre, en el segundo y tercer trimestre pues ya empezaría a bajar con cierta velocidad? Claro, mira, pues efectivamente la inflación subyacente continuó subiendo, así lo ha venido haciendo desde diciembre de 2020,
Recordemos que en esa fecha se ubicaba en 3.80. Sin embargo, en este enero ya alcanzó un nivel de 6.21. La inflación en sus componentes, tanto mercancías como servicios, sigue presionada al alza. Y bueno, como se observa en el comunicado, ahí estamos señalando pues los pronósticos que se tienen en el banco. Te enfatizaría que esperamos que el pico de la subyacente se alcance en este primer trimestre de 2022 y a partir de ahí tenga un descenso, de tal manera que hacia el cierre de 2023 ya tendríamos la inflación subyacente en 2.7%, incluso te diría para el cierre de 2022 estamos esperando en 4.3%, ya un significativo regreso. Y en cuanto a la inflación global, ya se observa una ligera disminución en este primer trimestre de 2022 y esperamos que esa tendencia continúe para llegar hacia la convergencia en el horizonte de política monetaria hacia el cierre de 2023. Por supuesto. Ahora, en el proceso de ratificación con los senadores, estableciste que el mandato del banco debe ser único, que ya han mencionado, procurar una inflación baja y estable. A poco más de un mes al frente del organismo tan importante como el Banco de México, ¿la visión es la misma? Es decir, ¿tiene que ser un mandato único o hay espacio para un mandato dual? Te compartiría que, bueno, para economías como la mexicana, el contar con un mandato único otorga más eficiencia al momento de buscar la estabilidad de precios. Algunas economías avanzadas, como recientemente sucedió en Nueva Zelanda, tienen un mandato dual como lo tiene Estados Unidos. Sin embargo, son pocas economías las que están en esta situación y en economías como la nuestra es importante contar con un mandato único que nos permita mantener los precios estables y que eso es a su vez necesario para el desarrollo económico del país. El aporte del Banco Central, te diría, para el crecimiento de la economía está basado justamente en procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, cumpliendo con el mandato único del Banco de México. Por supuesto. Ahora, desde un punto de vista personal, ¿qué significa pues el tener esta responsabilidad y además una dimensión, pues diría histórica, tanto por la edad como por el género, porque México no había tenido a una mujer al frente del Banco Central y de hecho no hay muchas, quizás Christine Lagarde es un ejemplo al frente del Banco Central Europeo, pero realmente pues no digamos que no es muy común una mujer al frente del Banco Central y menos una mujer joven. ¿Qué significa desde una dimensión personal pues esta encomienda, esta responsabilidad? Claro que sí, Rodrigo. Te diría, bueno, cada vez somos más mujeres en este tipo de responsabilidades. Para mí es un orgullo encabezar esta institución. Espero que todos los días cada vez más mujeres tengan más y más oportunidades. Yo estoy muy contenta de poder pues compartir estas altas responsabilidades con otros banqueros centrales con los que ya en este primer mes me ha tocado interactuar. Y bueno, pues te diría que tengo toda la responsabilidad y un gran gusto de poder asumir ahora este reto y poder contribuir a mi país ahora de esta nueva responsabilidad en el Banco de México. Por último, saber, ¿hay algo que le quita el sueño a la gobernadora del Banco de México? ¿Cómo es lidiar con esa enorme responsabilidad encabezando a la Junta de Gobierno? Bueno, es un gran reto, por supuesto, estar al frente de esta gran institución que tiene una gran trayectoria y es muy reconocida, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. El reto más importante que enfrentamos actualmente es los elevados niveles que presenta la inflación, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Y creo, como te compartía, bueno, que con estos profesionales que hay tanto en la Junta de Gobierno como en el staff, estoy segura de que vamos a poder cumplir con toda responsabilidad con el mandato único que tenemos en el Banco de México y poder seguir colaborando con nuestro país, manteniendo estable la moneda de nuestro México. Pues, gobernadora del Banco de México, muchísimas gracias, Victoria Rodríguez Ceja. Enhorabuena por el nombramiento, por el hito que esto significa y espero que esta sea la primera entrevista de muchas. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Rodrigo, un gusto hablar contigo y con todo tu auditorio. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí escuchamos a Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México.